Hola queridos estudiantes, espero que se encuentren bien en sus casas junto a sus familias. Tras casi 15 días que no nos habíamos visto, ni hemos tenido una sesión relacionada con nuestra asignatura, les quiero ir recontando un poco, ¿cierto? Que estamos en la unidad 1 todavía, Estado, Democracia y Ciudadanía, en este caso en la lección 2, cómo fortalecemos la democracia. Y en esta sesión vamos a hablar sobre la corrupción política y el narcotráfico como amenaza. Para ello, ¿cierto? Es importante que reconozcamos cuáles son los propósitos de esta clase. Por un lado, comprender la problemática de la corrupción política y analizar sus principales implicancias. Y por otro lado, tenemos comprender por qué el narcotráfico afecta el desarrollo de una democracia sólida. Y como ya se han dado cuenta, los conceptos claves que vamos a revisar en esta oportunidad es corrupción política y también narcotráfico. Pero antes de continuar, los quiero invitar a que veamos el siguiente video, esta nota periodística de Canal 13, en relación a los temas que abordaremos en esta clase. Nos infiltramos en las elecciones del Partido Socialista en San Ramón. Son imágenes exclusivas que generaron un verdadero terremoto político. Muestran a ex militantes expulsados del PS por irregularidades en la municipalidad de San Ramón que estuvieron presentes en las elecciones de la colectividad. ¿A qué se debe su presencia? Me generó mucha indignación que alguien que nosotros expulsamos en su oportunidad estuviera precisamente realizando un trabajo muy activo dentro del proceso electoral. El reportaje también mostró cómo en el cuestionado padrón de la comuna figuran militantes inscritos con domicilio en una casa ligada al narcotráfico y, como si fuera poco, candidatos electos del Comité Central aparecen con antecedentes penales. No solamente siento una profunda molestia, sino una tremenda vergüenza. La denuncia levantó graves sospechas sobre los comicios y generó más que solo una crisis al interior del partido. Estamos frente a una alerta verdaderamente roja, porque el narcotráfico no es de las corrupciones que se detiene. El narcotráfico es una corrupción sin retorno. Es que tal como ocurrió en 2017 con el denominado narcoescándalo en el PS, nuevamente se revelaron presuntos vínculos entre el narcotráfico y la política. Este es un tema antiguo, del cual no han habido soluciones desde el punto de vista de efectividad. El senador Insulza, sin embargo, habla de una pasada de cuenta de quienes perdieron la elección del partido. Desde 3 días después de la elección vienen pasando cuenta, pero igual hay que investigarlo, que es un hecho serio. El gobierno pidió una investigación profunda al PS. Cuando el narcotráfico permea las instituciones públicas, permea los partidos políticos y no se toman las acciones desde un principio, entonces estamos frente, sin duda, a un ataque en contra de la democracia. De forma transversal en el mundo político manifestaron su preocupación. Evópoli incluso presentó una denuncia ante el CERVEL. El Partido Socialista sabe y conoce esta situación hace mucho tiempo, no ha hecho nada y su condescendencia con el narcotráfico genera un problema a todo el país. La bancada de diputados PS pidió que los hechos sean denunciados al Ministerio Público. Desde la mesa del partido salieron a responder a las críticas y anunciaron medidas. Yo estoy de acuerdo que deberíamos probablemente haber actuado con mayor celeridad. El resultado de esta comuna en absoluto afecta el resultado global de la elección. Hemos tomado la decisión de realizar una auditoría al conjunto del padrón del Partido Socialista. Y lo vamos a hacer en coordinación con el Servicio Electoral. Un padrón que ha sido cuestionado específicamente en San Ramón por concentrar el 20% de los militantes en toda la región metropolitana. La gran duda que buscarán resolver es quiénes y por qué razón militan en el PS. Entonces, tras haber visto ese video que ampliaba el tema que vamos a trabajar en esta clase, hay que ir recordando lo que hemos visto con anterioridad. Primero, señalamos que la democracia es un concepto dinámico que está en constante cambio y por ende en constante actualización. Y también vamos a entender, ¿cierto?, que la existencia de la democracia no puede darse sentada por sí sola, ¿ya? Básicamente porque se enfrenta a distintas amenazas. Algunas de estas amenazas ya las hemos ido trabajando en las oportunidades anteriores, como el caso de la desafección política, ¿cierto? Esa indiferencia, ese rechazo a las instituciones,
el deseo de no participar, ¿cierto?, de las elecciones, entre otras cosas. También tenemos lo que es la desigualdad, que encontramos acá, ¿cierto?, distintos tipos de desigualdad y que generan también estas amenazas a la democracia en sí misma. Y en esta clase vamos a revisar por un lado lo que es la corrupción política y por el otro lo que es el narcotráfico. ¿Ya? Cuando hablamos de la corrupción política en particular, es importante que nos refiramos y entendamos esta idea como el utilizar, ¿cierto?, el poder o la influencia de los funcionarios públicos, las autoridades de gobierno, autoridades municipales, parlamentarios, ¿cierto?, y también las personas que trabajan en la burocracia estatal, ¿cierto?, en las distintas reparticiones, ministerios, oficinas, etc., ¿ya? Y que en el fondo lo que buscan es promover el beneficio personal, ¿ya? Buscan sus intereses y, ¿cierto?, dejan de lado, dejan desatendido este interés público, pensando, ¿cierto?, de que el objetivo del Estado, el fin del Estado es velar por el bien común, pero cuando se dan casos de corrupción, esto queda a un lado. Y acá, ¿cierto?, vamos a encontrar distintos tipos de corrupción, como el caso del soborno, ¿cierto? Eso de, como aparece en la imagen, de ir pasando dinero por debajo de la mesa frente a alguna negociación. Yo, ¿cierto?, empresario, le puedo pagar de repente a algún parlamentario para que mueva una ley que me beneficie y ella a cambio, ¿cierto?, recibe un dinero desde esta empresa. Otro ejemplo puede ser el nepotismo, que acá es cuando un funcionario público, aprovechando su calidad de tal, ¿cierto?, de ser funcionario, ingresa a trabajar, ¿ya?, a un familiar, a un pariente, ¿ya?, también a otra repartición pública. E incluso hemos visto casos dentro de la moneda donde se evidencia esto. El mismo caso del ex ministro Chadwick, ministro del Interior, que, ¿cierto?, sabemos que es primo del actual presidente de la República. Entonces ahí se podría intuir que es un caso de nepotismo. No es el único, por cierto. Hay muchos más que es interesante ir revisando a medida que se avanza en el tiempo. Otro ejemplo es el peculado, ya más conocido como la malversación de fondos. Cuando una institución, ¿cierto?, o un funcionario que dispone de recursos públicos hace ciertos recortes y se los guarda para sus intereses, para sus bolsillos en el fondo, ¿cierto? Hay una suerte como de robo encubierto. Y el último es el tráfico de influencias. Y acá, ¿cierto?, va relacionado un poco con esta sensación de amiguismo que se pueden generar y que encontramos, ¿cierto?, usted, parlamentario, suponer, promueva esta ley y sabrá que acá cuenta con un amigo a lo que necesita, después, ¿cierto?, vamos a ir arreglando cuentas en el camino, ¿ya? Eso, ¿cierto?, es la influencia, tener esta suerte como de amigos en el poder, entonces es más fácil poder negociar y poder obtener beneficios personales. Por otro lado, estamos revisando lo que es el narcotráfico, que es mejor, ¿cierto?, poder estudiarlo de forma paralela con la corrupción, a pesar, ¿cierto?, de que en la misma nota de prensa, ¿cierto?, veíamos de que el narcotráfico también es un hecho de corrupción cuando se vincula con la política, que lo estamos revisando en esta oportunidad. Y para el caso del narcotráfico, ¿cierto?, el gran problema, la gran amenaza que afecta a la democracia es que genera un gran poder económico en la delincuencia. Sabemos, ¿cierto?, que el narcotráfico, independiente de qué red sea, si sean microtraficantes o macrotraficantes, ¿cierto?, van a mover bastante dinero y también bastantes armas, ¿ya? Y con el dinero perfectamente pueden ir generando de repente incluso como instancias o hasta de repente tráfico de influencias para quedar como libres ante cualquier sospecha, ¿cierto?, y poder ir un poco quien dice comprando, ¿cierto?, a los jueces cuando están frente a las cortes, entre otros casos. ¿Ya? Esto, y por eso señala que es sumamente importante poder controlar, poder combatir el narcotráfico. En el caso de la nota, ¿cierto?, que veíamos cómo coincidentemente, ¿cierto?, estaban relacionados en una comuna particular de la región metropolitana, en la comuna de San Ramón, donde gran parte de los militantes, ¿cierto?, daban como dirección una casa, un domicilio, que es conocidamente, ¿cierto?, de narcotraficantes. Entonces, ahí vemos esta relación que pone en jaque a la democracia. Para esta semana,
les quiero proponer que trabajemos en las páginas 40 a la 43 del texto del estudiante. También, ¿cierto? Acá vamos a trabajar en las actividades que ahí aparecen, pero primero es importante que dejemos sentados, ¿cierto?, los conceptos, lo que ustedes van entendiendo de este trabajo. Entonces, lo primero es que ustedes definan los conceptos que ahí aparecen. El concepto de corrupción, el de soborno, el de nepotismo, peculado y narcotráfico. 5 conceptos que hemos visto, ¿cierto?, en esta clase, de los cuales 2 son los claves. Luego, les voy a pedir que revisen, ¿cierto?, los recursos de la página 40 y 41. El recurso 1 de la página 40, que dice tipos de corrupción política, es algo así como una caricatura, como una viñeta que va dando los distintos casos, los distintos tipos de corrupción que ahí aparecen, ¿cierto?, gráficas muy interesantes, ¿ya? Y el recurso 2, que está en la página 41, habla sobre la corrupción política en América Latina. Son 3 noticias, ¿ya?, de 3 países distintos. Habla de Ecuador, de Perú y de México. Y la actividad, en general, ¿cierto?, es que ustedes vayan relacionando, ¿ya?, cada una de las noticias con cada uno de los tipos de corrupción que puedan. Y la actividad, ¿cierto?, que acompaña a estas 2 páginas son las que paso a leer. Dice, en parejas, ¿cierto?, ustedes se pueden juntar con algunos de sus compañeros o bien la hace de forma individual. Realicen las siguientes actividades escogiendo para cada una de ellas una noticia distinta del recurso 2. O sea, hay 3 preguntas. Para cada una de las preguntas ustedes deben escoger una de las 3 noticias, ¿cierto?, del recurso 2. Es importante que no se repita la noticia. Ya, se escogió la noticia de Ecuador para pregunta 1, por ejemplo, no la va a poder escoger ni para pregunta 2 ni para pregunta 3. Y la pregunta 1 dice, usen el recurso 1, ¿cierto?, los tipos de corrupción, para identificar el tipo de corrupción política del cual habla la noticia. Luego, expliquen qué elementos de la noticia les permitieron identificarlos. La pregunta 2 dice, utilicen el recurso 1 para identificar el tipo de corrupción política del cual habla la noticia. Después, respondan, ¿por qué este tipo de corrupción podría amenazar un sistema democrático? Justifiquen su respuesta con al menos 2 argumentos. Y la pregunta 3, que dice, empleen el recurso 1 para identificar el tipo de corrupción política del cual habla la noticia. Posteriormente discutan qué medida propondría para evitar este tipo de prácticas, por qué creen que serían efectivas. De ahí saltamos a la revisión de los recursos de las páginas 42 y 43. Acá son 3 los recursos que aparecen. El primero, que es el poder económico del narcotráfico. El segundo, que es la influencia territorial del narcotráfico en México. Y el recurso 3, que dice las formas de enfrentar el narcotráfico. Y acá vienen 2 preguntas para poder desarrollar. Primero, que dice, ¿qué relaciones pueden establecerse entre el narcotráfico y la corrupción política? Identifica y explica al menos una de ellas. Y la pregunta 2, que dice, aplicando el paso a paso presentado en esta página, compara las posturas de los autores de las 2 columnas que se presentan. Esa es la actividad que hay que desarrollar esta semana, sencillo, ya, acotado a los tiempos, y idealmente en el transcurso de la semana ustedes lo puedan ir entregando ya sea al correo del curso o a mi correo personal. Recuerden que ante cualquier consulta ustedes me pueden contactar a mi correo electrónico que está apareciendo, andres.osorio@maxsalas.cl, o bien, ¿cierto?, ocupar los canales que se han establecido, el WhatsApp, ya sea en el curso o de forma interna, de forma privada, a través del profesor jefe, ¿cierto? La idea es que ustedes no se queden con la duda, no se queden con la pregunta. Ya siempre es importante estar preguntando, ¿cierto?, cuando no entendemos. Muchas gracias por su atención. Espero verlos en la próxima oportunidad. Que estén muy bien. Adiós.